Hola, bienvenidos a mi canal Random Bag. Yo soy Val, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al rincón de los libros. Bueno, este es un video especial para mí por 3 razones. La primera porque es el primero de este nuevo año, el 2019. La segunda porque el libro es muy especial para mí por una razón que yo ahorita les explico. Y la tercera porque fue a pedido de un suscriptor. Entonces nunca había hecho un video como que alguien me hubiera dicho, hey, ¿puedes hacer un video de este libro o hablando de esta cosa? Entonces me sentí como súper especial. Ya saben que si quieren ver algún otro video de lo que sea, un random talk, un aprendiendo con Val, de libros, lo que sea, pueden decirme en los comentarios y yo voy a trabajar en eso. Bueno, ¿por qué es un libro tan especial para mí? Porque este libro me lo dieron cuando yo tenía 8 o 9 años y fue la Agatha Christie, porque es de Agatha Christie, como ya vieron en el título, fue la primera escritora que yo leí, la primera como en la que me entré al mundo de la lectura ya un poquito más profundo y comencé con el género de las novelas policíacas y ese tipo de cosas. Les recuerdo que hace tiempo yo ya hice un video hablando también de un libro muy importante para mí, que fue El abrebocas para este mundo, para siendo más grande comenzar a leer este tipo de libros ya más maduros, que fue El secuestro de la bibliotecaria. Este libro yo ya lo leí por mi cuenta, ya sabiendo leer. Ya después vino Agatha Christie y así sucesivamente. Por aquí les voy a dejar el video. Entonces bueno, ahora sí, yo hoy les voy a hablar acerca de Agatha Christie. Los elefantes pueden recordar. Como se dan cuenta, ya está viejito, ya tiene las punticas un poquito agrietadas y no sé, antes se mantenía el libro y acá también por detrás. Pero está en un buen estado, o sea, no tiene las hojas rotas, no está manchado. Tiene un sticker de un perro acá. No sé por qué le puse un sticker de un perrito a este libro. Pero bueno, ahora sí vayamos a lo que es. Ella escribe y redacta como de una manera tan como suave que realmente yo me sentía transportada a esas películas de detectives viejas en blanco y negro, como ya saben, como en las que entraba así en la oficina y tocaba y así como con la música súper lenta y decía como, ¿está usted disponible para resolver un crimen? Y el detective le decía no, pero es muy importante que no, así como ese tipo de películas antiguas. Era más que todo diálogo, era mucho diálogo más que como escribir que estaba haciendo un personaje, porque era más que todo como especies de entrevistas, ¿sí? Pero cuando había como un poquito de las acciones de un personaje, también se sentía muy bien, porque tú te lo imaginabas completamente. Yo me imaginaba mucho a Ariadne Oliver así, vestida de una forma elegante, así, con pelo corto, la he imaginado siempre, así preguntándole a la otra gente como con elegancia, como con su libreta y después sentada así como en una oficina atando sus cabos y hablando con Hércules, siempre como la había tenido como con esa idea y me encantó. Le siento que la tecnología actualmente le ha quitado un poquito de esa elegancia a los libros nuevos, ¿sí? Ariadne Oliver lo hace con su libreta, o sea, no tiene un celular, no tiene nada para anotar, sino con una pura libreta. Y en el momento en que ella está buscando un contacto, no tiene como, tiene que hacerlo con el libro amarillo. Tiene que buscar así, mirar por, digamos, la E, hasta que lo encuentra. Entonces no está como con esa facilidad de buscar por WhatsApp, preguntar o buscar por Facebook a la persona, ¿sí? No tiene. Entonces, ¿cómo me dijo usted que se llamaba la víctima? Helena. Déjeme buscarla. Debe estar por la letra E. Aquí está. Ese tipo de películas antiguas. Entonces yo sí me sentía como súper transportada en esa época, aunque no estoy segura más o menos en qué año es el libro. Lo hizo mucho más sencillo, exacto, con más elegancia, con más calma, tranquilidad, y yo no sé, lo amé. Agatha Christie fue como complicado de digerir para mí también por mi poca comprensión de lectura. Entonces tuve que leerlo varias veces, o pedazos, como que en un punto del libro decía, ¿pero esto cuándo pasó? Y me tocaba volverme a poner el libro y volver a leer ese pedazo y decir como, cierto que este personaje era apareció en este punto, tal cosa. Me encantó también mucho que no necesariamente, como nuestra protagonista, no fuera una policía, una detective, sino antes fuera una escritora de novelas policíacas que estuviera ligada de cierto modo a las víctimas del libro, ¿sí? Del crimen.
crimen. Ya saben, nuestra protagonista se llama Ariadne Oliver y de hecho ella ya aparecía en un libro de Agatha Christie que también lo tengo, que se llama El espejo roto, que me acuerdo que cada noche era como mi cuento de dormir y le decía a mi mamá que me lo leyera. Y a pesar de que no ponía cuidado, me quedaba dormida escuchando el libro. Y el crimen fue tan bueno, ahorita que lo volví a leer, me quedé otra vez súper fascinada. Y como es un libro pequeño, ¿sí? Si se dan cuenta es muy pequeño, entonces fue muy sencillo de poder leérmelo rápido. El final, tú no te lo esperas porque tú todo el libro no le encuentras como una... Yo por lo menos no le encontraba, principalmente al comienzo, no le encontraba como una solución al crimen. Yo decía, pero si no fue esto, ni tampoco esto, entonces ¿quién iba a ser? Hasta que de la nada como que ya al final atas todos los cabos y te das cuenta que sí tiene sentido quién fue el que hizo el crimen y por qué. Los que leyeron el libro son los que van a entender esto. La verdad ya no puedo creer lo que hizo Dolly y el acto de amor de su hermana. No, yo no hubiera hecho eso, ¿ok? Si me hubiera pasado lo que me pasó, yo no hubiera hecho eso. Hubiera dicho que la manden a la hoguera. ¿Quieren saber de qué estoy hablando? Tienen que leerse el libro, ya sea por PDF, en físico, lo que sea. Sí, entonces les recomiendo al 100% este libro. Será pequeño, corto, pero sí tiene mucho que ofrecer, la verdad. Es muy bueno. Yo le puedo dar un 10 de 10, en mi opinión, en la valificación. Sí, ahora sale valificación. Entonces, valificación de Los elefantes pueden recordar de Agatha Christie, 10. Ok, bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si tienen alguna sugerencia para videos, cuéntenme abajo en los comentarios. Suscríbanse, denle like, comenten, vean mis otros videos si les interesan. Y ya saben, si les gustó, suscríbanse.